Buenas tardes para todos. Vamos a comenzar hoy con el estudio de nuestra cuarta unidad de la asignatura Seminario de Tesis 1, correspondiente a las normas para presentar trabajos de investigación. Todos los trabajos escritos que se presenten en entornos académicos deben seguir normas y una estructura organizada que permita el buen desarrollo de la idea a lo largo del documento. Esta estructura debe tener en cuenta las fuentes de búsqueda durante su ejecución. De esta manera, el escritor evitará cualquier inconveniente por plagio. La presentación del trabajo también es esencial para que los docentes puedan evaluar los trabajos sin dificultad. En este marco, los trabajos académicos cobran relevancia dentro de la actividad de los alumnos, ya que representan una vía importante para ampliar su habilidad y capacidad de investigar, de reflexionar en profundidad sobre un tema o un área determinada y aprender a estructurar, sintetizar y presentar de forma adecuada la información. Este último aspecto, aunque parezca el menos relevante, es sin embargo esencial para que los docentes responsables de la evaluación de los trabajos puedan valorarlos y analizarlos más fácilmente. Y por otro lado, permitir que los estudiantes se habitúen a elaborar los documentos con unos criterios y estándares formales genéricos. Más allá de los contenidos, el principal referente que hay que tener en cuenta para la redacción y elaboración de un trabajo académico son las indicaciones específicas del profesor, que se basan por lo general en las establecidas por el departamento en el que se integra por la misma facultad, universidad o institución. Entre las recomendaciones genéricas de estilo formal y que se pueden encontrar en la mayoría de las normas para la presentación de trabajo, destacan los siguientes aspectos. En primer lugar, el tipo de papel. El tamaño de papel recomendado para los documentos académicos varía dependiendo de la institución. En algunas es el A4, en el caso de que nos atañe de la Universidad del Zulia, es el papel bond 20 tamaño carta. En general, los trabajos se deben presentar escritos por una sola cara y debe ser de color blanco. En cuanto a los márgenes, para la buena legibilidad es importante que el texto respire. Por eso se deja un mínimo de margen inferior, lateral y superior. Se recomienda que para los laterales sea mayor, sobre todo del lado izquierdo, para dejarle espacio a la encuadernación en el caso de que el trabajo se deba presentar impreso. Obviamente todo el tamaño de los márgenes, es decir, la medida de los márgenes, mejor dicho, varía también de acuerdo con la normativa que se esté utilizando. Otra característica importante es el interlineado, es decir, el espacio que debe separar una línea de otra. Por lo general se presenta puede ser a un espacio sencillo, a dos espacios, a triple espacio, a espacio y medio, ¿ok? Y también es diferente si vamos a separar un párrafo de otro, si vamos a escribir una cita textual, o sea, todo esto lo iremos viendo a lo largo de que vamos desglosando los diferentes aspectos de los diferentes artículos de la normativa de presentación de trabajos de luz. También tenemos que revisar que no queden líneas huérfanas, que es decir, que no nos quede una línea suelta al final de la página o que no nos queden las llamadas líneas viudas, es decir, una línea suelta al comienzo de una página. También debemos tomar en cuenta la tipografía, es decir, el tamaño máximo de la letra, que lo recomendable por lo general es de 12 puntos, y este tamaño de la letra debe ser uniforme en todo el texto. También, además del tamaño, se toma en cuenta el tipo de letra.
que también debe estar preestablecido. Y en cuanto a los estilos, también varía. Hay algunas, de acuerdo con algunas normativas, se puede utilizar negrita, cursiva o subrayada para resaltar diferentes partes del texto, pero es conveniente no abusar de estos recursos. También hay normativas en cuanto a los encabezados y pie de página. Lo que sí, estos son, digamos, que se recomienda que se incluya un encabezamiento en todas las páginas para facilitar la identificación en caso de que se separe del resto del documento. Y la numeración de las páginas también existe una normativa de acuerdo a la cual el número de las páginas debe ir, en algunas normas va arriba a la derecha, en otras es abajo a la derecha, en otros debe ir en el centro de la parte superior o en el centro de la parte inferior, ¿ok? Pero siempre debe ser de manera uniforme. Ahora bien, todas estas pautas a menudo son un compendio personalizado de normativas que los diferentes organismos han elaborado y actualizan de manera periódica para unificar entonces los criterios de presentación y estructura de los trabajos en los diferentes ámbitos del conocimiento. Dentro de las normativas utilizadas actualmente para presentar trabajos académicos, aquí tenemos un resumen de las más conocidas. Entre estas tenemos las de la Sociedad Americana de Psicología, conocida popularmente como normas o estilo APA, las del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, conocidas popularmente como normas o estilo Vancouver, las del Consejo de Editores de Ciencias o CSE, las de la Asociación Moderna del Lenguaje o MLA, el estilo Chicago, las del Instituto Colombiano de Normas Técnicas o ICONTEC y lo que nos atañe en la clase de hoy fundamentalmente, que es la normativa para la presentación de trabajo actualmente vigente en la Universidad del Zulia. Ahora bien, las distintas disciplinas académicas tienen sus propias particularidades. Es por eso que cada área de conocimiento debe utilizar el estilo que mejor se adapte a sus necesidades. En este sentido, en el ámbito de ciencias de la salud, lo más común es guiarse por los requisitos de uniformidad marcados por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, que como dijimos, es lo que corresponde a la normativa Vancouver. De hecho, más de 500 revistas especializadas en el área se rigen por estos criterios para la publicación de sus artículos científicos. También en el entorno científico universitario es habitual publicar de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo de Editores de Ciencias o CSE. Este estilo se utiliza principalmente en el área de la biología, pero también se utiliza en biomedicina, bioquímica y otras disciplinas científicas afines. Ahora bien, si nos vamos al área de las ciencias sociales y humanidades, vemos entonces que los estilos más utilizados son el estilo Chicago, el de la Asociación Americana de Psicología o normas APA y el de la Asociación Moderna del Lenguaje o MLA. El primero de ellos que mencionamos, es decir, el estilo Chicago, es el más antiguo, pues se aplica desde el 1903 para escritos en materia de historia, arte, música o literatura. El estilo APA, como su nombre lo indica, está generalizado en el ámbito de la psicología, pero también se emplea ampliamente en educación, en ingeniería o en el entorno empresarial. Por su parte, el estilo MLA es frecuentemente utilizado en publicaciones en el área de lengua y literatura. Tenemos también que vamos a hacer hincapié, como les dije anteriormente, es en
la normativa de la presentación de trabajo en la Universidad del Zulia. Pues vamos a estudiar en detalle el reglamento vigente en la actualidad. Vamos a comenzar a estudiar ahora en detalle el reglamento vigente para la presentación de trabajo en la Universidad del Zulia, ¿ok? Tanto en la Universidad del Zulia como en cualquier otra institución de educación, particularmente de educación superior, se acrecienta cada día la presentación de trabajos como producto del quehacer académico, tanto por parte de los estudiantes como por los profesores e investigadores. Estos trabajos deben ser sometidos a evaluación, ya sea por parte del profesor o de un jurado evaluador, por lo cual vamos a ver entonces cuáles son los principales tipos de trabajo que se presentan con más frecuencia dentro de la vida universitaria y académica. Y dentro de estos dos tipos de trabajo vamos a ver cómo destacan los llamados proyectos y los llamados informes. Ahora bien, puesto que es un reglamento, me van a permitir que vaya leyendo cada artículo y cuando sea necesario haremos entonces los comentarios pertinentes. El capítulo 1 del reglamento vigente para la presentación de trabajos de luz, en su artículo 1 de las disposiciones generales, establece que este reglamento regula la presentación escrita de los trabajos realizados, tanto por los docentes como por los investigadores, por los estudiantes y personal administrativo de la Universidad del Zulia en cuanto sea aplicable, aunque el proceso de elaboración es privativo de cada disciplina. Es lo que yo les mencionaba previamente. La forma como hacemos la investigación va a depender del área del conocimiento en particular. La normativa que vamos a estudiar, que está este reglamento de presentación de trabajo, lo que nos dice es el formato, o sea, cómo debemos entregar el informe final de esa investigación. Tenemos luego el artículo 2 que nos dice que el presente reglamento se dicta con el propósito de lograr la uniformidad en cuanto a la coherencia y consistencia en la presentación y evaluación de los trabajos en la Universidad del Zulia. ¿Qué queremos hacer esto? Que todos los trabajos tengan el mismo formato y de esta manera facilitarle al profesor o al jurado evaluador el proceso de la evaluación, puesto que siempre todos van a tener un mismo formato, van a tener el mismo aspecto y no es porque a mí me gustó más cómo hizo el diseño este y aquel está más feíto, más sencillo, entonces le voy a poner más nota a este. No, ¿ok? La idea es hacerlo de la manera más objetiva posible. Nos vamos luego al artículo 3 que establece que los docentes, investigadores, tutores, jurados y asesores que van a evaluar los trabajos en la Universidad del Zulia deberán adaptar sus criterios de valoración a lo establecido en este reglamento. Es decir, que para la evaluación nos vamos a fundamentar en los aspectos que están tratados o incluidos en el reglamento. En el artículo 4 establece entonces que para la presentación de los trabajos en la Universidad del Zulia se va a tomar en cuenta la estructura del contenido, las formas de citar y los aspectos formales. Y, como les mencioné previamente, en cuanto al proceso de su elaboración, este se regirá por los lineamientos establecidos en cada área de conocimiento, lo cual es lógico. No se hace una investigación de la misma manera en el área de las ciencias sociales que, por ejemplo, en el área de la ciencia médica. Y en consecuencia, entonces se procede de manera diferente. Lo que sí debemos entregar de la misma forma el informe final. Así venga de la Facultad de Medicina, venga de la Facultad de Humanidades, venga de la Facultad de Economía, venga de la Facultad de Ingeniería.
¿ok? Siempre debe tener el mismo formato de presentación. Pasamos entonces ahora al capítulo 2 del reglamento para la presentación de trabajos en luz, que nos dice de los trabajos en la Universidad del Zulia, o sea, en referencia a qué tipos de trabajo se hacen en la Universidad del Zulia. Entonces, el artículo 5 de nuestro reglamento establece que los trabajos de investigación los vamos a agrupar en dos categorías, que son proyectos e informes, y que la estructura de dichos trabajos va a estar establecida en esta normativa. Aquí me van a permitir que siga leyendo porque cada artículo se explica por sí mismo, ¿ok? En el artículo 6 establece que el proyecto es el documento que define los elementos científicos, técnicos y administrativos de la planificación del trabajo de investigación. El artículo 7 dice: se incluyen en la categoría de proyectos los siguientes trabajos: proyectos de trabajo especial de grado, proyectos de trabajo de grado, proyectos de tesis, proyectos de investigación, proyectos de extensión y o cualquier otro trabajo que refleje la planificación de una actividad académica y administrativa. Pasamos luego al artículo 8, que nos habla entonces del segundo tipo de trabajo, que son los informes, que dice que es el documento que presenta los resultados totales o parciales de un proceso de investigación científica o técnica o de una actividad académica o administrativa. Y el artículo 9 dice, a la letra, se incluyen en la categoría de informes los siguientes documentos: trabajos especiales de grado, tesis doctorales, trabajos de ascenso, monografías, trabajos presentados en las diferentes cátedras y o unidades curriculares, guías de estudio, memorias descriptivas y cualquier otro trabajo que refleje los resultados de un proceso de investigación o de una actividad académica o administrativa. Pasamos ahora al capítulo 3 del reglamento para la presentación de trabajos en la Universidad del Zulia, que trata en relación de la estructura del contenido del trabajo de investigación. El artículo 10 del reglamento establece que la estructura del contenido de los trabajos va a constar de las siguientes partes: secciones preliminares, cuerpo del trabajo y secciones de referencia. El artículo 11 establece que las secciones preliminares constituyen las partes iniciales de los trabajos y anteceden al cuerpo o contenido de los mismos, y tienen como objetivo resaltar la identificación de la institución, del autor y de su obra como tal. Pasamos luego al siguiente artículo, al artículo 12, que establece que los trabajos deben contener las siguientes secciones preliminares: cubierta o carátula, la guarda, que es opcional, luego la portada, frontispicio, página de evaluación, dedicatoria, reconocimiento y agradecimiento. Todos tres son opcionales, o sea que pueden o no ser incluidos. El índice de contenido, resumen y abstract. Vamos a ver ahora entonces en qué consiste cada una de estas partes constituyentes de las secciones preliminares de un trabajo de investigación. En este sentido, entonces, el artículo 13 del reglamento vigente establece que la cubierta o carátula constituye la parte externa, tanto anterior como posterior del trabajo, y que debe ser elaborada en un material diferente al papel utilizado en el cuerpo del trabajo.
Cuando se entrega en una versión preliminar, se podrá presentar dentro de una carpeta sujeto en la parte izquierda, pero la versión ya corregida deberá encuadernarse, anillarse o empastarse según sea el caso. Quiere decir esto que cuando entregamos, por ejemplo, una tesis de grado, que es el caso por el que ustedes están cursando esta asignatura, ustedes la pueden entregar en una carpeta manila simplemente sujeta con un gancho de carpeta, de tal manera que el jurado le haga todas las correcciones pertinentes y luego entonces se entrega impreso y en pregrado se aceptaba encuadernado o anillado, pero por ejemplo en posgrado debía ser empastado. Ahora, como estamos en la época digital, ahora se están comenzando a aceptar únicamente las tesis con el formato requerido, pero se entrega únicamente un CD contentivo del archivo de manera digital. Ahora bien, continuamos. Tenemos entonces que el artículo previo tiene un parágrafo primero que dice que los trabajos que han sido sometidos a evaluación por un jurado, tales como trabajos de ascenso y todos aquellos que sean presentados para obtener títulos o grados, una vez que sean aprobados, se deben presentar empastados siguiendo las especificaciones que al respecto exige cada facultad. Vale decir que al final de cuando leamos todo el reglamento vamos a tener ejemplos de cada una de las partes constituyentes de estos trabajos de investigación. Y tenemos que entonces el artículo 13 en su parágrafo segundo establece que la cubierta debe tener los siguientes elementos. Primero, el logo de la Universidad del Zulia, es decir, el escudo de la Universidad del Zulia, la identificación del país, llámese República Bolivariana de Venezuela, nombre de la institución, o sea, Universidad del Zulia, sin el la, ¿ok? Es Universidad del Zulia. Nombre de la facultad a la cual está escrito el autor. En ese caso sería Facultad de Medicina. Nombre de la dependencia de la cátedra o de la unidad curricular, si fuera el caso. Después deben colocar el título del trabajo y se debe colocar también la identificación del tipo de trabajo, si es un trabajo de grado, un trabajo especial de grado, una tesis doctoral, etcétera, etcétera, etcétera. Los nombres y apellidos del o de los autores, nombre y apellido del tutor o el cotutor en caso de haberlo, nombre de la ciudad, mes y año de la presentación. Todos estos elementos anteriores deben distribuirse de manera armónica y conservar los espacios y márgenes establecidos en estas disposiciones que vamos a mencionar posteriormente cuando sea el caso. Continuando entonces con la lectura de este reglamento, llegamos al artículo 15 que establece qué es la portada. Y la portada simplemente es la página donde se escriben los mismos elementos de la cubierta. En ella está permitido el uso de imágenes alusivas al tema tratado. Si recuerdan, cuando hablábamos entonces de la cubierta o portada, decíamos que tenía que ser de un material diferente en el que estaba escrito el resto del trabajo. Por lo general se utiliza una cartulina, generalmente es opalina, ¿ok? El color depende de la facultad, en nuestro caso es amarillo oscuro, mejor dicho, amarillo, el amarillo oscuro de veterinaria, ¿ok? La portada contiene exactamente la misma información, solo que no se imprime en cartulina, sino que va impreso en el mismo papel bond blanco 20 y que en ella podemos agregar alguna imagen de referencia al tema de nuestro trabajo. Continuamos entonces con las secciones preliminares y llegamos al artículo 16. El artículo 16
es el frontispicio. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? ¿Ok? Es una página que contiene todos estos elementos que vamos a mencionar ahora. El título del trabajo, los apellidos, los nombres, firmas, números de cédula de identidad, dirección, teléfono y correo electrónico de todos los autores, así como también el nombre, apellido, firma autógrafa del tutor. Y todos estos requerimientos se utilizan para demostrar la autenticidad del trabajo y la conformidad del tutor con su contenido. De tal manera que cuando ustedes entregan un trabajo de investigación que no está firmado en el frontispicio por su tutor, no debería ser recibido ni evaluado por ningún profesor. ¿Ok? Seguimos con el artículo 17 y dependiendo de la finalidad para la cual se presenta el trabajo, se incluirá una página de evaluación o una de veredicto. ¿Qué quiere decir esto? Si es un trabajo, por ejemplo, para un título, para obtener el título, por ejemplo, de licenciados en bioanálisis, ustedes están entregando su tesis, hay un formato que se debe insertar, ¿ok? En el trabajo que va a ser el veredicto. Obviamente esto se incluye luego de aprobado el trabajo, pero hay que dejarle el espacio correspondiente, ¿ok? Ahora, si es un trabajo o una monografía que les asignan en una asignatura, pues eso no lleva hoja ni de evaluación ni de veredicto, porque el profesor simplemente lee el trabajo, lo evalúa y les da a ustedes su calificación. Ahora bien, este artículo 17 tiene un parágrafo primero que dice que la página, como les mencionaba, la página de evaluación se va a exigir para los trabajos que se presenten en unidades curriculares, tanto de pre como de posgrado, y tiene que tener prácticamente lo mismo que hemos venido mencionando. Debe contener el título del trabajo, el nombre, apellido y cédula de identidad de él o los autores. Tiene que tener un espacio para que le asienten la nota escrita en número y en letras. Si hay alguna observación, la identificación, la firma de los evaluadores y el lugar o fecha de evaluación. Obviamente es cuando son ya trabajos formales. Si son informales del cotidiano, no hace falta agregar la página de evaluación, como les mencioné previamente. Continuando entonces con el artículo 17, tenemos el segundo parágrafo que dice que la página de veredicto se va a exigir en la versión final ya aprobada de los trabajos de ascenso y de los presentados para la obtención de títulos o grados. Esta página deberá ser provista oportunamente por el coordinador del jurado y va a consistir en un acta que va a contener los siguientes datos. Va a decir veredicto y dice identificación de los miembros del jurado, nombres, apellidos y números de cédulas de identidad, nombre de la instancia que designó el jurado, la naturaleza del trabajo, el título del trabajo, identificación del autor o autores y números de cédula de identidad, grado, título o finalidad para la cual se está presentando el trabajo, lugar y fecha de la discusión del trabajo, especificando día, mes y año. Se señala también el soporte legal, la calificación y la firma de los integrantes del jurado. Al finalizar más adelante les voy a presentar entonces un modelo de cómo se hace un veredicto, ¿ok? Tenemos también el artículo 18 y acuérdense que mencionábamos que en las secciones preliminares había dedicatoria, reconocimiento y agradecimiento y que estos eran opcionales, o sea que estaba a potestad del autor si los incluye o no los incluye. En esto se va a expresar en una breve nota, pongan atención a esto, breve nota, redactada en estilo sobrio y académico, dirigida a entes, personas o instituciones a las cuales se les ofrece el trabajo o aquellas que hicieron aporte a ese trabajo. Estas páginas, como les mencionaba, son opcionales
y a juicio del autor también pueden fusionarlas en una sola. O sea, ustedes hacen una sola hoja donde le dedican el trabajo, por ejemplo, a sus papás, le reconocen al tutor y le dan las gracias, qué sé yo, a la Universidad del Zulia por haber permitido que ustedes lograran el milagro de sacar una carrera. ¿Ok? Y tenemos entonces que hay también un parágrafo único que dice que en los proyectos no se deben incluir estas páginas. ¿Cuáles páginas? Dedicatoria, reconocimiento y agradecimiento. Aun cuando son opcionales, lo son para los informes de investigación, mas no se colocan en los proyectos de investigación de acuerdo con lo establecido en el reglamento. El artículo 19 establece que en los trabajos de ascenso, en los presentados para optar a títulos y grados, en los proyectos y en los informes finales de investigación, se incluirá la página de resumen, en la cual, de manera precisa y concisa, se expresan los aspectos relevantes del contenido del trabajo, estructurado por los siguientes elementos: la descripción, la palabra resumen, el texto, las palabras clave y la dirección electrónica de él o los autores. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto de descripción? Esto es a lo que se refiere el parágrafo primero, que dice que la descripción contiene los siguientes datos: los apellidos y nombres del autor o de los autores, el título del trabajo, descripción de la naturaleza y finalidad del trabajo, identificación, en este caso, de la universidad y de la facultad, nombre de la dependencia, ciudad, país, año y número de páginas, seguido de la letra P. Igualmente establece que a 3 espacios de esta referencia se va a escribir de manera centrada y en mayúscula la palabra resumen. Nos vamos entonces al parágrafo segundo, que dice que el texto del resumen, que es lo que viene a continuación, debe expresar los objetivos, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones. Y establece igualmente que se debe escribir en bloques, es decir, completo, no separado por cada una de las secciones, sino como un párrafo continuo, sin dejar sangría ni espacio. Y cuando es un trabajo o un informe, entonces ese resumen no debe llevar más de 300 palabras, o sea que más de 300 es el límite máximo. Ahora bien, el parágrafo tercero hace referencia al texto de resumen, pero ya no de un informe, sino de un proyecto. Y expresa entonces que debe contener los objetivos, la justificación y la metodología. Se debe escribir de igual manera en bloque, sin dejar sangría, y aquí la cosa se complica un poquito más porque solamente tengo disponibilidad para 100 palabras. O sea que no se deben utilizar más de 100 palabras para escribir el resumen de un proyecto. Ya escribimos entonces la descripción del resumen, pusimos la palabra resumen, pusimos todo el texto de resumen. Nos vamos ahora al parágrafo 4, que dice que a 3 espacios de la última línea del texto de ambos resúmenes se deben escribir de 3 a 5 palabras claves o conceptos básicos que van a describir el contenido del trabajo y facilitan la búsqueda de información. Y que en la línea siguiente podrá escribirse entonces la dirección del correo electrónico del autor. Ahora bien, el artículo siguiente, el artículo 20, establece que todo trabajo donde se incluye un resumen también debe tener una página denominada abstract, la cual consiste simplemente en la traducción del resumen al inglés.
Y aquí quiero que presten mucha atención. Va todo escrito en español. Lo único que se debe traducir al inglés en este caso es el título del trabajo, pero el nombre del autor, el nombre de la institución, el tipo de trabajo, etcétera, todo eso va en español. Siguiendo entonces en el artículo 21, dice el contenido del cuerpo del trabajo, obviamente va a variar de acuerdo con su naturaleza. Acuérdense que teníamos dos tipos de trabajo, proyectos e informes. Si el trabajo es un proyecto, debe contener entonces los siguientes elementos, que ya ustedes los conocen: planteamiento del problema, justificación, marco teórico, objetivos, hipótesis, si aplica, la metodología, el marco administrativo, es decir, los recursos humanos, materiales y financieros, la viabilidad, los resultados que se esperan lograr, el cronograma de actividades y también los demás elementos que señale el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, es decir, por ejemplo, el CONDES, o cualquier organismo ante el cual se va a presentar el proyecto. Ahora bien, este mismo artículo 21 establece que si se trata de un informe de investigación y no de un proyecto, entonces este debe contener, una introducción o una visión general del trabajo. Luego viene el desarrollo del texto o contenido. A continuación, las conclusiones y finalmente las recomendaciones. Ya pasamos entonces por las secciones preliminares, pasamos por el cuerpo o contenido del trabajo y en el artículo 22 comenzamos entonces a hacer referencia a precisamente a las secciones de referencia. Bajo el concepto de secciones de referencia se incluyen los soportes complementarios del texto del trabajo, constituidos estos por los índices y los anexos. Estos refieren al lector a una parte del trabajo fuera de él, con el propósito de ilustrar las ideas expuestas en el texto, ampliar, aclarar o complementar lo allí explicado. Entonces, dentro de estas secciones de referencia, que digamos ya va a ser la parte final del trabajo, tenemos entonces en primer lugar los índices y los tenemos descritos en el artículo 23, que establece que los índices constituyen listas pormenorizadas, especializadas y puntuales de aspectos relevantes del trabajo en cuanto a contenido, fuentes consultadas, nombres, conceptos e ilustraciones, entre otros, que se incluyen en el trabajo a fin de facilitar su comprensión. Tenemos luego el artículo 24, que establece que, de acuerdo entonces con el artículo 24, según la naturaleza del trabajo, se deben incluir las siguientes secciones de referencia: el índice general o de contenido, índice de referencias, que es lo que llamamos popularmente bibliografía, índice de fuentes documentales, también llamado índice bibliográfico, índice analítico, índice de ilustraciones o figuras, índice de anexos, índice onomástico y cualquier otro que sea necesario incluir de acuerdo con la naturaleza del trabajo. A continuación, el artículo 25 dice que el índice general, también llamado índice de contenido, ¿en qué consiste? Constituye la lista de títulos y subtítulos que estructuran el trabajo. Incluye desde el resumen y el abstract, si los hubiere, en caso contrario, desde la introducción hasta los demás índices y anexos, y señala a la derecha el número de la página donde se encuentra cada contenido, y su inclusión es de carácter obligatorio.
Ahora bien, el artículo 26 dice que el índice de referencia o índice de fuente citada consiste en la lista de la descripción de las referencias documentales que hayan sido citadas en el cuerpo del trabajo, organizadas ya sea alfabéticamente o por orden de aparición. En este último caso, la referencia estará precedida de un número en forma consecutiva. La inclusión del índice de referencias o de fuente citada también es de carácter obligatorio. Luego tenemos el índice de fuentes documentales, que de acuerdo con el artículo 27 de este reglamento, también se conoce como bibliografía y consiste en la lista de la descripción de las referencias bibliográficas o no, ordenada alfabéticamente, aun cuando no hayan sido citadas en el cuerpo del trabajo. Tenemos luego el artículo 28, que dice que las referencias que constituyen los índices contenidos en los artículos 26 y 27 del presente reglamento, es decir, en el índice de referencias o de fuentes citadas y en el índice de fuentes documentales o bibliografía, van a variar en su estructura y contenido de acuerdo con la naturaleza de la fuente descrita. De igual manera, nos indica este reglamento entonces cómo debemos citar cada referencia bibliográfica dependiendo del tipo de documento a citar. Tenemos en primer lugar que el artículo 29 dice que cuando se trata de libros, los elementos de referencia van a ser los siguientes: la identificación del o los autores, una coma, luego el año de publicación, otra coma, el título y subtítulo del libro si lo hubiere, coma, número de la edición, otra coma, número de tomo o volumen y traductor en el caso de que exista. Volvemos a colocar una coma, la ciudad donde fue editado, coma, el país, sigo con otra coma, la editorial y finalmente debo indicar las páginas consultadas, la primera y la última separadas por un guión. ¿Qué estáis oyendo? Si se trata de un libro que tiene dos o más autores, debemos entonces escribir el apellido y el nombre de todos los autores separándolos con punto y coma. Si se trata de un autor corporativo, no particular, se escribe el nombre entonces de la institución u organización. Y en el caso de documentos generados en cuerpos colegiados, como por ejemplo las leyes, se escribe como autor el órgano del cual haya emanado la ley o el instrumento legal respectivo. Ahora, cuando se trata de una compilación, recopilación o antología, se debe escribir el nombre del autor o autores del artículo consultado en la obra, seguido del año de publicación y del título del artículo, y se escribe a continuación la preposición en, dos puntos, y se coloca luego el nombre de la obra, la frase compilado por o recopilado por, dos puntos, y a continuación el nombre y el apellido de la persona que compiló o recopiló toda la información. Y por último se van a escribir los datos indicados en el encabezado de este artículo en cuestión, o sea, el artículo 29. Y en el artículo 30 decimos que si se trata de publicaciones periódicas, es decir, de un artículo científico proveniente de una revista, los elementos son los siguientes: los apellidos, los nombres del autor o autores, año de publicación, título del artículo, entre comillas, nombre de la publicación, volumen, número del ejemplar consultado y separado de dos puntos, y el número de la primera y de la última página donde se encuentra el artículo referido. Les recuerdo que más adelante vamos a tener ejemplos de cada una de estas secciones.
Cuando se trata de referir publicaciones diarias, los datos a incluir son los siguientes: apellido y nombres del autor o de los autores, año de publicación, título del artículo, nombre de la publicación, ciudad y país, fecha completa, incluyendo día, mes y año de publicación, cuerpo, columna y página, seguido del número del ejemplar consultado. Tenemos también en el artículo 31, cuando se trata de instrumentos legales, los elementos de la referencia son los siguientes: nombre del órgano donde se generó el documento, el título de dicho documento, el año de publicación, ciudad y país, nombre del órgano divulgativo, número y fecha de publicación. Y de acuerdo al artículo 32, si se trata de fuentes cuyas características no sean las anteriormente descritas y se ubican en áreas tales como arte, arquitectura, ingeniería y comunicación, entre otras, los datos son los siguientes: identificación del o los autores, año, título o nombre de la obra según tipo de formato, materiales y elementos usados en su elaboración, técnica, forma, color, dimensiones y cualquier otro dato que permita la localización de la fuente referida. Aquí es cuando viene ya la parte en que las normas LUS están un poquito obsoletas y ya les voy a explicar más adelante por qué. En el artículo 33 establece que cuando se trate de información obtenida por medios electrónicos, la referencia deberá contener, en cuanto se adapten, los mismos elementos señalados en los artículos anteriores, agregando el tipo de medio electrónico o soporte físico, la dirección electrónica o página web, la fecha de recuperación y cualquier otro dato que se considere útil para la plena identificación de la referencia. De hecho, se recomienda que en la actualidad, cuando ustedes estén citando una referencia a un artículo científico, de acuerdo a las normas LUS, una vez que ustedes terminan de poner todos los datos, le deben colocar el DOI. Acuérdense que vimos en la clase que es el número de identificación digital del objeto, ¿ok? Y que recuerden que eso es un código que es particular para cada artículo y de esa manera para cada documento nos va a permitir localizarlo de manera inequívoca. Pero el reglamento de la universidad no lo establece, pero vale destacar que por lo menos yo a mis tesistas se los estoy exigiendo. Tenemos que este artículo 33 tiene un parágrafo único que dice que con el fin de lograr la máxima validez y confiabilidad de la fuente consultada en medios electrónicos, no se aceptarán referencias cuyo único dato sea la dirección electrónica. Es decir, que si no tenemos toda la información completa de la dirección electrónica de donde nosotros hemos obtenido una información, o lo cambiamos o simplemente no la incluimos. Tenemos entonces todo esto hasta que se actualicen las normas, ¿ok? El artículo 34, por su parte, establece que el índice analítico es la lista de términos desglosados y ordenados alfabéticamente con indicación del número de las páginas donde fueron mencionados o tratados. Esto le permite al lector enterarse de las diferentes acepciones que dentro de un mismo texto puede tener un concepto. Esto es particularmente válido, sobre todo cuando publicamos textos o libros, ¿ok? Tenemos entonces el artículo 35 que establece el índice de ilustraciones o figuras. Obviamente constituyen una lista organizada por orden de aparición de las figuras, gráficos, cuadros, tablas, fotografías, dibujos, estampas, grabados y cualquier otra cosa que haya sido incorporado al trabajo para complementar su contenido, ¿ok? Vale destacar que nosotros acostumbramos a hacer en las tesis un índice de tablas y un índice de figuras, pero en sí el artículo, fíjense que el artículo 35 reza al pie de la letra que
incluye tanto las figuras como los gráficos como los cuadros, pero a manera de hacerlo más, digamos, más organizado, uno estila poner un índice de figuras, un índice de gráficos, un índice de tablas, ¿ok? Además, luego de las secciones finales del trabajo de investigación, podemos incluir los llamados anexos, y estos están contemplados en el artículo 36 del reglamento vigente, que establece que los anexos constituyen elementos complementarios del texto que refieren al lector a una parte del trabajo o fuera de él, con el propósito de ilustrar las ideas expuestas en el texto, ampliar, aclarar o complementar lo que allí se haya expresado. Y en el artículo 37, entonces este reglamento hace referencia al llamado índice de anexos, que consiste en la lista de documentos complementarios que se agregan entonces al final del trabajo con el propósito de darle soporte al contenido. Tenemos también el llamado índice onomástico, que es una lista de nombres propios de personas, ciudades, objetos, monumentos o cualquier otro elemento que haya sido mencionado, señalado durante el desarrollo del trabajo, indicando, obviamente, como es un índice, el número de página donde fueron mencionados, incluidos o nombrados. Hemos visto entonces, ya vamos por las secciones finales del trabajo. Ahora vamos, dentro de estas secciones finales, cómo vamos a citar a los diferentes autores de los cuales hemos tomado ideas para hacer nuestro trabajo de investigación. En referencia a este punto, el artículo 39 del reglamento establece que la incorporación de las ideas o datos tomados de autores o fuentes consultadas se va a realizar de acuerdo con la naturaleza del trabajo y el área del conocimiento del cual se trate, bien sea de las ciencias naturales y exactas, como es nuestro caso, o de las ciencias humanas o sociales. En todo caso, la modalidad seleccionada se debe mantener a todo lo largo del trabajo y se debe guardar la fidelidad de la misma. Es decir, hay dos maneras de citar diferentes, pero que no son excluyentes, obviamente. Pero hay una que se prefiere en las ciencias naturales, o sea, en nuestra área, en las ciencias exactas, y hay otro modelo que se utiliza más en las ciencias humanas y sociales. Una vez que ustedes hayan elegido su manera de citar y de elaborar la bibliografía, pues todas las citas deben estar entonces hechas de la misma manera. Tenemos entonces en el artículo 40 que dice que de acuerdo con el artículo anterior, en la incorporación al texto de las ideas o datos de autores o fuentes consultados, podemos utilizar entonces dos modalidades. La modalidad autor-fecha, que es una de las que más les gusta a ustedes, o la del sistema numeral. Y como les decía anteriormente, la modalidad que seleccionen deben usarla a todo lo largo del trabajo. En la modalidad autor-fecha se incorpora la idea, el dato, lo que se haya extraído de la fuente en el texto o párrafo que se está escribiendo, y a continuación, entre paréntesis, se anota el apellido del autor consultado o el nombre corporativo, según sea el caso, seguido de una coma y del año de publicación, si es un solo autor. Si son dos autores, se debe escribir el apellido de ambos, seguido del año de publicación, es decir, se pone fulanito y menganito, coma, 2020, por ejemplo. Y si se trata de más de dos autores, se escribe entonces el apellido del principal, es decir, del primero, seguido de la frase y col, que significa y colaboradores. Por ejemplo, si es un trabajo mío donde habemos varios profesores, varios autores, ustedes van a citar ese trabajo, ustedes dicen castellano y cols, ¿ok? En la modalidad autor-fecha. Y a continuación, el año de la publicación.
La otra modalidad es el sistema numeral. Aquí igual se incorpora la idea o dato, igual que en el caso anterior, pero aquí no se coloca el nombre del autor o de los autores, sino que esto se reemplaza por el número o números que le corresponda a los autores en el respectivo índice de referencia. Y en esta modalidad del sistema numeral lo podemos hacer de dos maneras. Podemos colocar el número entre paréntesis, que es lo que corresponde a la cita parentética, o lo podemos colocar en supraíndice, o sea, que es decir, cuando vemos los numeritos de la cita escritos en la parte más arriba y en un número pequeñito. La cita seleccionada, o sea, la manera de citar, se debe mantener a todo lo largo del trabajo. Entonces, la cita parentética consiste en colocar al finalizar el texto citado, entre paréntesis, el número que le corresponde al autor citado. En caso de que sean varias referencias, se separan con una coma. Y si las citas son consecutivas y más de dos, entonces se debe colocar un guión entre la primera y la última, así como hacemos con el número de página. En el parágrafo segundo establece que en las citas con supraíndice se procede como en el caso anterior, lo único es que no coloco los números entre paréntesis, sino que simplemente los escribo como un superíndice o supraíndice, como aparecen en el Word. Y además, de acuerdo con la naturaleza de la cita, podemos tener citas textuales o directas y citas ideológicas o indirectas. Vamos a ver ahora entonces en qué consiste cada uno de estos tipos de citas. En la cita textual o directa, ¿qué es lo que hacemos? Se transcribe entre comillas la idea del texto tal como está expresada en la fuente consultada. Y si esto está entre comillas en el texto, pues tenemos que utilizar doble comilla, o sea, comillas de comillas. Ahora, en la cita ideológica o indirecta, quiere decir que la idea se va a incorporar de una manera parafraseada, es decir, con sus propias palabras, resumida o comentada, y en esos casos no hace falta encerrarla entre comillas. Como les mencionaba previamente, las modalidades descritas en el artículo anterior, o sea, las formas de citar, se utilizan indistintamente en las ciencias humanas y sociales y en las ciencias naturales y exactas. La segunda modalidad, es decir, la ideológica o indirecta, es la que más se utiliza en los trabajos presentados en ciencias naturales y exactas. Es decir, que en nuestro caso es más común hacer citas ideológicas o indirectas que citas textuales o directas. Y en el artículo 45 dice que la incorporación del texto, dato o tenor seleccionado de los autores consultados, obviamente se puede hacer en cualquier parte del párrafo, cual es obvio, pero por lo general se estila que la cita se pone después de colocado el texto y, algo muy importante, la cita va antes del punto y aparte del texto, ¿ok? Porque si ustedes ponen la cita después del punto, esa cita queda excluida de ese párrafo. Así que ojo con eso. Como les dije previamente, entonces en nuestra área no es muy común hacer citas textuales o directas. Sin embargo, si es necesario, cuando la idea o dato incorporado en forma textual exceda las 40 palabras, se debe escribir en un párrafo aparte, en bloque, con sangría de 5 espacios, entre comillas y a un espacio entre líneas. Cuando es menor de 40 palabras, se incorporará en cualquier parte del texto, conservando el interlineado dentro del párrafo y encerrando los citados entre comillas. Ahora, las citas de citas deben evitarse, es decir, copiar y decir fulanito de tal dijo que tal. ¿Okay? Esto se trata de evitar en los trabajos
de investigación en nuestra área, ¿ok? Cuando sea necesario utilizar esta modalidad, entonces se incorporará el texto seleccionado de acuerdo con los artículos previos y a continuación se escribe entre paréntesis el apellido del autor de la fuente primaria y se agrega la frase citado por, seguido de la referencia del autor consultado o fuente secundaria. Igualmente, este reglamento en su artículo 48 dice que se permite el uso de notas de referencia de envío y aclaratoria, y en caso de que sea necesaria su inclusión, se debe colocar al pie de la página identificada con un asterisco, el cual remite al lector hacia el pie de la página o a cualquier otra parte del trabajo donde esté la aclaratoria o la nota de referencia. Continuamos ahora con el capítulo 5 de nuestro reglamento para la presentación de trabajos en la Universidad del Zulia, que trata sobre los aspectos formales. Y este capítulo inicia con el artículo 49 que indica que el trabajo se va a regir por su escritura, estilo y redacción por las normas de ortografía dictadas por la Real Academia de la Lengua Española, es decir, por la RAE. En su artículo 50 establece que para la presentación del documento se va a utilizar como soporte, como ya indicamos previamente, papel tipo bond 20 de textura uniforme, color blanco y tamaño carta. Se exceptúan de esta normativa las presentaciones de ilustraciones y otras que debido a sus características no puedan ser reducidas a tamaño carta. En este caso, los documentos deberán ser entonces plegados. También se exceptúan de esta norma aquellos trabajos que por su naturaleza o especialidad requieran una presentación diferente, por ejemplo, una maqueta en arquitectura, ¿ok? En el artículo 51 dice que el papel se debe utilizar, se va a escribir en posición vertical, a excepción de aquellos trabajos que por su especialidad y naturaleza requieran de una posición diferente. Igualmente establece en su artículo 52 que la impresión del texto se debe hacer en negro, en forma nítida y homogénea, y que se puede permitir el uso de otros colores cuando la presentación de ilustraciones así lo requiera. Y en el caso particular de luz, se pueden utilizar ambas caras del papel, es decir, el papel se puede imprimir por los dos lados, pero existen otras instituciones que no aceptan este tipo de presentación. En cuanto a la tipografía a utilizar para los trabajos en luz, se utiliza alguno de los siguientes tipos de letras: Times New Roman, Verdana o Arial, con tamaño mínimo de 10 y máximo de 12 puntos. Y el tipo de letra que seleccionen deberá emplearse a todo lo largo del trabajo. Ahora bien, para las ilustraciones, títulos y datos de la cubierta y portada, sí se podrán utilizar tipos de letras diferentes al seleccionado para el texto. Lo que sí deben tener cuidado es que cuando se trata de ilustraciones se debe utilizar el mismo tipo de letra para todas las ilustraciones. Y el artículo 54 establece que los títulos se deben escribir en letras mayúsculas, en negrilla y centrados. Los subtítulos van con la primera letra en mayúscula, van sin negrilla y van alineados hacia la izquierda de la página. En relación con el espaciado a utilizar en la transcripción del trabajo, vamos a ver cómo hay variabilidad dependiendo de la sección del trabajo en cuestión, y por eso este artículo 55 es quizás el más extenso de todo el reglamento. En primer lugar, nos dice que se escribe con un interlineado sencillo, es decir, a un espacio,
entre las líneas D, los datos institucionales de la cubierta y la portada, así como del título y del subtítulo también en la portada, la descripción documental, el texto del resumen y del abstract, la información de las ilustraciones, la descripción documental del índice de referencia y las citas textuales mayores de 40 palabras. O sea, todo esto que hemos mencionado acá va con un interlineado sencillo. Ahora, a espacio y medio, es decir, 1,5 espacios, va entre las líneas de cada párrafo en todo el texto del trabajo, en el texto de la dedicatoria, agradecimiento y reconocimiento, así como las citas textuales menores de 40 palabras. A 2 espacios, es decir, a espacio doble, entre el título y el inicio del contenido del párrafo, entre párrafos, entre fuente y fuente en el índice de referencias, entre títulos y subtítulos en el texto del trabajo y en el índice del contenido. A 3 espacios, entre el final del párrafo y el título siguiente, entre la descripción documental y la palabra resumen o abstract, entre las palabras resumen o abstract y el texto, entre el texto y las palabras clave, y entre estas y la dirección electrónica. En la carátula y en la portada, entre la identificación del tipo de trabajo y el nombre completo, los apellidos del autor o autores y el nombre del tutor si lo hubiera. Y a 9 espacios entre la referencia institucional en la carátula y portada y el título del trabajo. Todo esto lo vamos a ver ejemplificado ahora en una lámina, para que ustedes comprendan mejor la idea de estos de los interlineados. Para la identificación de la autoría, en el artículo 56 del presente reglamento, se establece que en la parte superior de cada página y en el pie de esta, se pueden utilizar frases cortas que hagan referencia al autor y al trabajo. Ahora bien, los márgenes que se van a utilizar en el texto son los siguientes. Como normalmente la impresión se hace por una cara del papel, o sea, por un solo lado, los márgenes van a ser izquierdo 3 centímetros, derecho superior e inferior 2 centímetros, o sea, 3, 2, 2 y 2. En las páginas capitulares, el margen superior será de libre elección, siempre y cuando no exceda de 4 centímetros. Cuando se opta por escribir por ambos lados, por ambas caras de la hoja, en el lado reverso de la hoja se van a invertir los márgenes, pues superior, izquierdo e inferior van a ser 2 centímetros y el derecho va a ser de 3 centímetros. Y si se utiliza encabezado en página, el margen superior debe estar a 3.5 centímetros del borde y el encabezado a 2 centímetros del mismo. La escritura del texto se va a hacer en bloque, o sea, en manera continua y justificado, es decir, o alineado a la derecha y a la izquierda, o sea, en el centro de la hoja, por así decirlo. Se podrá utilizar una sangría hasta de 5 espacios y en cualquier caso se debe mantener a todo lo largo del trabajo. La sangría es a lo que estamos refiriendo, ¿no? La paginación del trabajo se va a hacer en números arábigos de la siguiente manera. El número de la página cuando se imprima por una sola cara se va a colocar en la parte superior derecha dentro del margen utilizado y cuando se escribe por ambas caras en las páginas reversas se va a colocar obviamente en el lado superior izquierdo. Ahora bien, a las páginas que constituyen las secciones preliminares, las capitulares y las de referencia, no se les coloca número, pero sí van a ser tomadas en cuenta a los efectos del conteo de las páginas del trabajo. Y el número se va a escribir a partir de la segunda página del cuerpo del trabajo.
Pasamos entonces al capítulo 6, que versa sobre la presentación en sí del trabajo. Como ya les mencioné previamente, cuando el trabajo va a ser sometido a consideración de un jurado, lo podrán presentar en una carpeta manila tamaño carta, sujeta con un gancho en el lado izquierdo, cumpliendo con las demás especificaciones descritas en el presente reglamento. Una vez que se ha aprobado el trabajo, el autor debe entonces entregar al Consejo de la Facultad o Núcleo la versión definitiva empastada, donde se incorporarán las correcciones de forma y fondo señaladas por el jurado, y el Consejo de la Facultad o Núcleo, quien distribuirá el trabajo a las instancias pertinentes, como por ejemplo las bibliotecas. Para la entrega con fines de evaluación, deberán consignarse los siguientes números de copias según sea el caso. Si son trabajos de cátedra o de unidades curriculares, un original para el profesor y una copia para el estudiante, en la cual se deberá asentar el nombre, el apellido y la firma de la persona que lo recibió, así como la fecha y hora de la consignación. Si son trabajos de ascenso, 3 ejemplares originales para el jurado. Si son trabajos de pre y posgrado, 3 o 5 ejemplares dependiendo del número de personas que constituyan dicho jurado. Cuando se trata de trabajos que se presentan en forma diferente al escrito, es decir, por ejemplo, maquetas, modelos u otros, deberán acompañarse de la respectiva memoria descriptiva como soporte escrito del trabajo, y deberá entregarse el número de ejemplares que establecimos en el artículo anterior. Los trabajos de ascenso y de grado se deberán presentar en soporte escrito y en disco compacto, en el formato y la versión que para el momento esté utilizando Serviluz. La universidad va a garantizar los derechos de autor respectivos de acuerdo con la reglamentación vigente.